Pues primero que todo, muy buenas tardes a todos o buenos días en algunos sitios. Supongo que todavía serán las 12 en alguna parte. Eh, Gracias, Víctor, por la invitación. Y bueno, básicamente la sesión de hoy es introduciros un poco en todo este mundo ágil y directamente con lo que es la metodología de Scrum Master. Una pequeña presentación. Básicamente soy un apasionado de tecnología, llevo muchos años trabajando con tecnología y hace unos 6 años empecé este mundo coaching a nivel ejecutivo y de equipos, pues que la verdad me gusta mucho. Y al final, pues la unión perfecta de estas dos grandes pasiones profesionales es todo el tema de agilismo, de Scrum Master, con lo cual pues es algo que me encanta y que estoy trabajando actualmente. Vamos a partir esta sesión en dos pequeños módulos, si así lo queremos llamar. Es un poco introduciros en lo que es la agilidad y luego pues terminar con la metodología Scrum y hablar también un poco del Scrum Master como rol dentro de este marco ágil, ¿vale? Me gusta siempre pues traer algún tipo de estadísticas y al final pues las estadísticas no mienten definitivamente. Y aquí, como podemos ver, pues casi más de un 70% de las empresas ya hoy en día comienzan a utilizar marcos ágiles para la gestión de sus proyectos. Algunas de estas empresas pues, serán bastante conocidas, con lo cual pues, son directamente empresas que están actualmente utilizando en sus proyectos metodologías ágiles y en algunos casos de ellos efectivamente el Scrum. Bueno, entrando un poco a este mundillo, ¿por qué las metodologías ágiles? Inicialmente, pues trasladémonos 30, 20 años antes, donde realmente, pues prácticamente todas las empresas o la mayoría tenían ese concepto de trabajo de industria, generar producto, y al final pues era una serie de procesos secuenciales. Y luego, pues hoy en día con todo este concepto, y hoy en día no, ya hace muchos años con el concepto de servicios, pues evidentemente ya las personas son las que realmente están aportando ese conocimiento, con lo cual se basa en ese conocimiento de los individuos. Y esto es lo que ha llevado a que estos proyectos pues tengan cierta complejidad, necesiten características diferentes y ya no sea pues este típico trabajo secuencial. El marco Cinefin pues presenta, digamos, que al final todos estamos basados en sistemas, ¿no? Vamos desde el simple, donde básicamente hay un problema, pero esa causa-efecto al final, ¿cómo se soluciona? Pues con un checklist que se va implementando y queda solucionado. Luego entramos a algo más complicado, ¿no? Evidentemente también a causa-efecto, pero en el complicado lo que se requiere son personas expertas, ¿no? Con un expertise muy alto, que con sus buenas prácticas son capaces de solucionar ese sistema complicado. Salto en diagonal, luego está el caótico, ¿no? Que hay una crisis y esto hay que resolverlo, entonces al final es un poco prueba-error, porque al final, ante las crisis muchas veces no se tiene conciencia de si hay unos pasos específicos para solucionarlos. Entonces el caótico va a eso, oye, hay que resolver esta crisis como sea. Y luego entramos al complejo, que es en el que nos vemos
evocados o abocados hoy, ¿no? Y son sistemas que evidentemente requieren por su complejidad prácticas emergentes, prácticas en la cual pues yo experimento, siento y evidentemente pues respondo. Y aquí en este punto es donde justamente estamos entrando, o la mayoría de proyectos de tipo IT, de tipo de transformación digital, están apuntando. Y es el punto interesante para saber que estas prácticas emergentes, como puede ser y como es, los marcos ágiles son aquellas que responden a este tipo de sistemas. ¿Vale? Otro punto, ¿por qué la agilidad? Porque al final la agilidad parte de que cuando vamos a enfrentarnos a un proyecto, lo importante es hacer aquellas cosas que aporten valor. Entonces, el foco está en el valor. Y una vez tenemos esto identificado, se trabaja en ello, se limita el trabajo de alguna forma, y esto lo vamos a ver un poco en los slides siguientes. Siempre estamos revisando y al final pues también importa mucho el mejorar el equipo de trabajo. Entonces estas son pues las partes interesantes que nos aporta la agilidad, ¿no? Y al final es hacer más con menos. ¿Qué es ágil? Pues ágil a todos en la cabeza, pues decimos, oye, ser rápido, tener una mente rápida, pensar con rapidez, ser ligero. Entonces, el ágil del marco ágil que yo os comento es el que viene con la A mayúscula, que además de requerir ser ágil, también se requiere ser adaptativo. Y este es el punto, digamos, para mí, más importante en los marcos ágiles. Tenemos que tener una capacidad de adaptarnos, de resiliencia, de gestión del cambio, para poder, evidentemente, enfrentar este tipo de proyectos. Y finalmente, para ser ágil, pues también necesito utilizar un marco de trabajo, como en este caso, pues va a ser el Scrum. Retomémonos algunos conceptos de lo que es un proyecto. Yo creo que para vosotros esto a lo mejor es bastante conocido, ¿no? Siempre hay una serie de especificaciones por parte de nuestros clientes, sean internos o externos. Y con estas especificaciones luego hay una fase de diseño. Oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí entran un poco los arquitectos a diseñar este tipo de especificaciones. Luego entramos a una fase de construcción, puede ser desarrollo, donde vamos a tratar de poner esa arquitectura en funcionamiento. Luego hay un punto de integración porque evidentemente el mundo ya no es de silos, sino que tenemos muchos sistemas alrededor que tenemos que integrar. Luego las pruebas y luego la implementación, que es puesta en marcha, el Go Live. Entonces, estas son las etapas normales, ¿no? ¿Y esto por qué lo pongo? Porque yo quiero que diferenciemos un poco entre el trabajo tradicional y lo que hoy en día pues, nos está aportando el marco ágil. Entonces, el ciclo tradicional es cada una de estas se convierte en una fase. Y una vez yo especifico, genero una documentación. Luego entro a la fase de diseño y como resultado final, o documentación. Construyo, pues esta construcción puede ser código del que he utilizado para desarrollar. Luego, integrar también es código. Testear me puede implicar generar algunos cambios y por lo tanto código. Y al final, cuando implemento, tengo una solución funcionando. Estos son los proyectos tradicionales que todos hemos visto en la vida, ¿no? Pero cuando trabajamos en los ciclos, el ciclo del trabajo ágil, básicamente lo que hace es que yo defino iteraciones. Entendamos iteraciones como una caja de tiempo en el cual yo tengo que ser capaz
de al final de esa iteración entregar algo. Aquí lo hacíamos al final del proceso y yo recuerdo proyectos que a lo mejor tardaban 2 años en desarrollarse y la solución funcionando al final se entregaba a los 2 años. Hoy en día esto no es tan viable. ¿Por qué? Porque el time market nos exige que tenemos que ser lo suficientemente ágiles y responder a la velocidad de nuestros consumidores que no nos podemos dar el lujo de tener una solución 1 año después, 2 años después, etc. Entonces aquí, fijaros, la interacción lo que me está permitiendo al final es que yo tenga la capacidad de entregar pequeñas soluciones en pequeños lapsos de tiempo. Luego vamos a ver un poco de qué lapsos de tiempo estamos hablando. Entonces esta parte es muy interesante porque si os dais cuenta, pues al final yo aquí entrego algo, aquí también, y cada vez voy acercándome más a esa solución final. ¿Vale? Entonces, en resumen, hay 2 diferentes enfoques. Este primero, estamos hablando del tradicional, que también lo llamamos waterfall, que es como, sí, como caída de agua. Se me escapa en este momento la palabra en español, pero bueno, el caso es que en el waterfall lo que es fijo es el scope, es el alcance, son las especificaciones. Pero luego, lo que se nos vuelve variable es el costo y el tiempo. En cambio, en el agilismo lo que buscamos es que lo que sea fijo sea el costo y el tiempo, porque definimos iteraciones con equipos específicos formados por X personas, con lo cual sabemos exactamente lo que cuestan esas personas y tenemos un tiempo de iteraciones que podemos estimar perfectamente. Y aquí lo que cambia es el scope, y esto lo voy a dejar aquí, lo del scope, porque luego os lo voy a explicar. Al final, ¿de qué se trata esto? Que la propuesta de agilidad me dé en todo el ciclo de desarrollo visibilidad. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Que una de las prácticas del marco ágil es que todo lo que se haga en un proyecto sea visible para aquellas personas que tengan que interactuar con ese proyecto. En cambio, anteriormente, en el waterfall, la gente se va a trabajar con un cartapacho de especificaciones y no se sabe nada de ello, sino hasta el final de que termina el proyecto. Luego, adaptabilidad es una de las cosas más importantes y es que nosotros constantemente vamos entregando soluciones funcionando, pero también las revisamos, las inspeccionamos y en ese momento tenemos la capacidad de actuar y hacer cambios. En cambio, en la propuesta anterior, la tradicional, pues evidentemente, como os digo, la gente empieza a trabajar, y luego viene un punto donde adaptarse es mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque han pasado 6 meses de mucho código o de mucho, bueno, perdonar que hable tanto del código que a lo mejor está muy relacionado con software, pero cualquier tipo de proyecto de marketing, de compras, de lo que en una organización se requiera, pues al final el marco ágil encaja perfectamente. El valor del negocio, como estamos focalizados al valor, inmediatamente empezamos a hacer soluciones donde primero desarrollamos aquellas cosas que aporten valor. Entonces, mirar esta curva es muy interesante. Desde el principio vamos hacia arriba porque estamos especificando, estamos priorizando aquellas especificaciones que realmente le aporten al cliente. Y los riesgos, pues evidentemente se van minimizando por la misma capacidad de ir dando visibilidad, de ir entregando
y de ir mitigando porque tenemos esa capacidad de adaptabilidad. ¿Vale? Estos son más estadísticas, como decía el anterior profe, que perdonar no recuerdo el nombre, al final las estadísticas están ahí, son hechos, y esto al final lo que muestra es que un waterfall hay un 11% de éxito contra un 42% en los marcos ágiles. Y luego está el Challenger. El Challenger son aquellos proyectos que al final hay que reacomodarlos y que a lo mejor se terminan, pero puede que el precio o los costes sean más altos de los que, o el tiempo incluso sean más altos de los que se evaluaron desde el inicio. Pero el proyecto termina. Y luego a nivel de fallas, pues aquí vemos un porcentaje interesante. Entonces, entremos un poco en ese tema del valor. Yo creo que a todos os ha pasado algo que os voy a comentar. Cuando utilizáis un software, una aplicación, estoy casi seguro que el 7% de las funcionalidades siempre los usamos. Usualmente usamos un 13% más. Algunas veces las funciones de, inclusive estoy hablando de un Excel, de un CRM, de un ERP, algunas veces el 16%, el 19% raramente y el 45% nunca las usamos. Y esto nos pasa a todos. ¿Quién utiliza el 100% de las funcionalidades de un proyecto? Pues realmente no es lo normal. Lo normal es que al final estemos usando alrededor de un 36% periódicamente y regularmente las funcionalidades. Para mí esta gráfica me dice muchísimo, porque al final me dice, oye, hay que focalizarnos definitivamente. ¿Y esto de focalizarnos qué significa? Este es, por ejemplo, un tipo de modelo de priorización donde Moscou, lo que significa es M es must have, qué debe tener, qué debería tener, qué podría tener y qué no debe tener. Entonces, si nosotros los proyectos los focalizamos en priorizar de esta forma, es primero vamos a aquellas cosas que el proyecto sí o sí debe tener y que eso es justamente lo que le aporta valor a nuestro cliente. Luego hay unas que debería tener. Perdón, la primera es must have, es tiene que tener. Luego debería tener y luego podría tener. Y este 45% realmente, pues, si no es necesario, no las priorizo. Eso no significa que las descarte. Pero primero trabajo en esto verde. Y esto es muy interesante porque al final vamos a ver, si yo en la primera iteración cojo las especificaciones que generan mayor valor, mi curva es muy eficiente. ¿Por qué? Porque yo estoy desarrollando aquellas características que realmente le aportan valor al negocio o al cliente. Y a lo mejor cuando llegue a esta, el cliente me puede decir, oye, pues para mí con esto es suficiente. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿paramos el proyecto? Y ya es decisión del cliente decir, oye, ¿sigo o no sigo? Y con esta iteración, pues al final estoy cumpliendo aquello que realmente da valor al proyecto. Nos preguntaremos, oye, pero entonces esto a lo mejor es que perdemos dinero, porque si desarrollamos y le decimos a nuestro cliente que esto va a tardar 6 meses y a lo mejor tarda 4, estamos perdiendo dinero. En teoría sí, pero yo también me pregunto, ¿no es mejor tener un cliente satisfecho que en la cuarta iteración él vea realmente que lo que necesita está funcionando y que se pueda ahorrar 2 periodos más? Y un cliente satisfecho, segurísimo desde mi punto de vista, pues va a seguir contando con nosotros.
No voy a hacer un comentario. Aquí hay un tema, por ejemplo, a veces complicado y es con la administración pública, porque la administración pública cuando saca algún proyecto, ellos sí tienen que definir pues una línea de tiempo. Entonces, ahí podemos jugar un poco. Pero lo que sí os aseguro es que si el proyecto empieza a mostrar antes sus beneficios, pues a lo mejor el otro tiempo restante se utilicen en training, en alguna mejora adicional, qué sé yo. Y al final, pues esto lo que estamos es, oye, siendo eficientes, optimizando recursos contra esas especificaciones. Vale, esto es una especie de ejemplo, ¿no? Y es que yo al final, con la alternativa del ciclo adaptativo, lo que estoy pretendiendo es, oye, yo entrego una solución funcionando. Puede que no sea la final que se necesite aquí, pero por lo menos esta ya nos ayuda a cruzar el río. Aquí, ¿qué puedo hacer con esto? Pues nada, porque no tiene lo suficiente para avanzar. Entonces, esta es una especie de ejemplo de cuál es la mentalidad de trabajar desde un enfoque ágil hasta un enfoque de desarrollo u otro. Vale. Entonces, la agilidad, primero necesita un equipo ágil, pero además una organización ágil que nos apoye. La dirección nos tiene que apoyar. La dirección tiene que empezar a adoptar ciertos cultura ágil para que esto realmente vaya al otro lado. Y evidentemente un cliente ágil. Entonces, ¿es mayor compromiso los proyectos ágiles? Pues sí, porque al final se necesita un nivel de sponsorship lo suficientemente fuerte para que todas las partes, tanto el equipo que desarrolla como la organización de ese equipo, como el cliente, interno o externo, pues tengan esos valores, que luego vamos a entrar un poco más a definirlos, y esa adaptabilidad para que podamos todos remar hacia el mismo sitio. ¿Esto de dónde viene? Rápidamente, pues hace varios años los desarrolladores de software dijeron, oye, nosotros tenemos que empezar a encontrar mejores maneras de hacer las cosas, porque lo que está claro es que desarrollar bajo un modelo waterfall, pues evidentemente hoy en día con el time to market, con la necesidad de los consumidores de obtener respuestas rápidas, pues no podemos seguir bajo este tipo de metodologías. Entonces, se reúnen y definen cambiar un poco las reglas del juego. Y las reglas del juego son, oye, los individuos e interacciones deben predominar sobre los procesos y las herramientas. ¿Por qué? Porque al final nosotros como personas perdemos muchísimo tiempo en los procesos, en las herramientas que tenemos que utilizar. Entonces, aquí es más interesante es que entre los individuos interactúen. Software funcionando o producto, me da igual, esto no es solo ya para software, esto al final es un tema que funciona, como os decía, en cualquier tipo de proyecto de la organización. Entonces, es más importante tener en nuestra mente qué solución vamos a entregar en la iteración que toda esta documentación exhaustiva, ¿no? Que es tener una cartapacho de especificaciones y documentar y al final esto nos hace perder tiempo. Ojo, no estoy diciendo que no hay que documentar. Lo que hay que hacer es documentar siempre y cuando tengamos muy claro que esa iteración tenga una solución funcionando, ¿no? Luego, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. ¿Esto qué implica? Anteriormente, pues nos pasábamos meses hablando con el cliente de, oye, esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué presupuesto tienes? Tal. Y tardábamos muchísimo tiempo. Ahora es que el cliente tiene que estar dentro del proyecto activamente. Vamos a ver luego cómo. Y finalmente, más que seguir el plan, es tener una respuesta al cambio, aquello de adaptativo que os comentaba. Entonces, esto es un poco lo que se basa el manifiesto ágil, ¿no?
que me parece también muy interesante porque pone encima de la mesa principios y valores. No los voy a hablar todos, pero por ejemplo, la primera dice, los proyectos se construyen alrededor de personas motivadas. Hombre, eso es vital. Yo que trabajo mucho en coaching de equipos, pues al final un equipo de alto rendimiento siempre es un equipo que está motivado. Y luego vamos a ver algunos aspectos de cómo ayudamos a motivar a las personas. El producto funcionando es la mejor medida de progreso. Y es, oye, si yo en cada iteración puedo poner algo que funcione, yo puedo estar demostrando el progreso del proyecto. ¿Vale? Este me encanta, cooperación diaria y cercana entre el equipo y el negocio. Al final vamos a ver que hay una serie de eventos que permiten que diariamente nos podamos sentar los del equipo y simplemente comentar, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué vamos a hacer del proyecto? ¿No? Entonces, al final, esto está motivando la comunicación, la fluidez de las personas, del equipo, y cada vez, pues eso ayuda a que sea cercano. Y si el cliente además participa, pues evidentemente el equipo se siente parte del proyecto más aún, o aún más. ¿Por qué? Porque el cliente al final está participando en algún evento y la gente del equipo de primera mano está pudiendo ver las cosas. Porque anteriormente, ¿qué solía pasar en los proyectos Waterfall? Pues que al final el project manager le decía a cada persona, usted hace esto, y ellos se encerraban, lo hacían, lo entregaban, y luego, pues ellos no sabían qué estaba haciendo a lo mejor su compañero al lado, o qué estaba esperando el cliente. ¿Vale? Entonces, vuelvo y digo, la parte visible, pues son todas estas estrategias, todas estas prácticas, pero debajo de todo esto deben haber principios y valores, que son lo que nos permiten realmente tener esa sensibilidad y esa predisposición para poder trabajar en este tipo de marcos. No sé si hasta aquí está esto claro. Seguimos. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿O seguimos? La verdad es que en esta hora, no sé, va a ser poco tiempo, pero bueno. Elementos necesarios para trabajar desde un enfoque ágil. Lo primero, esto se llaman el backlog, las historias de usuario y los time boxes. Esto no solo se usa en Scrum, sino en varios marcos, ¿Qué es esto del backlog? Aquí pues podemos ver la típica board Kanban llena de actividades, una locura total. Vale. El backlog del producto son las especificaciones que va a tener el producto. Vale. Vamos a ver que hoy en día las especificaciones se redactan de una forma diferente. Y el backlog del producto, mirar, siempre está ordenado de lo más importante a lo menos importante. O sea, esto es lo que más aporta valor al negocio. Con lo cual estamos cumpliendo esa slide que veíamos, y es que en la primera iteración, pues lo que vamos es a traer aquellas especificaciones que sean más importantes, que se hayan priorizado porque dan valor al negocio. ¿Vale? Habíamos visto este tipo de forma, digamos, de priorizar. Vale, este me lo salto. Y el backlog del producto, a su vez, se genera un backlog de la iteración. Entonces hay una conversación de planificación entre el equipo para decir, oye, en esta iteración que dura X tiempo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, entre el mismo equipo se define de acuerdo a sus capacidades qué son capaces de hacer. Imaginémonos que cada iteración dure 4 semanas. Entonces, entre ellos tienen una conversación muy fluida para determinar, de acuerdo a sus capacidades,
de desarrollo o de construcción del proyecto, que backlog de aquí se llevan a la iteración para hacerlo. ¿Vale? Al final, lo importante es que cada parte del backlog, que vamos a ver que eso se llaman historias de usuario, me adelanto un poco, pues debe estar completado, ¿no? Al final de cada iteración. Ahora, es muy posible que hayan cosas que no se terminen. Entonces, aquello que se termina se define como incremento, ¿vale? Y aquello que no se termina vuelve nuevamente al backlog y eso significa que para la próxima iteración vuelve y se discute y se habla de qué cosas pasarían a la nueva iteración. Entonces siempre hay una fluidez, no se deja nada entre medios, sino siempre se regresa a lo que no se termina al backlog, y esto al final lo que permite es, oye, también se hará un análisis de por qué no se terminó. Luego tenemos las historias de usuario. Entonces las historias de usuario lo que promueven es la comunicación entre aquella cliente que necesita una especificación y el equipo ágil. Por eso ya no se redactan como anteriormente se hacían, sino es, oye, yo como usuario, significa, estoy personalizando quién va a requerir esto, quiero esta actividad. Aquí falta algo en la redacción que sería, yo como usuario quiero restaurar mi password para que cuando se me olvide, pues pueda seguir trabajando. Entonces, esto al final ayuda como a la empatía, ¿no? Porque está permitiendo, primero centrado en el usuario, fomenta esa discusión con el equipo y mejora la comunicación con el cliente, ¿vale? Estas se ejecutan durante la iteración, se descomponen en tareas y es responsabilidad del equipo el desarrollarlas, ¿vale? Luego vamos a ver un poco quién es el rol que está, digamos, más responsabilizado por las historias de usuario. Entonces, al final, pues, esto es un poco lo que hace parte de la historia de usuario, ¿no? Aquí vemos equipos donde lo que se anima es que los equipos tengan diversidad, tengan la función, así sean de varias áreas, o sea un equipo multifuncional y que sea autogestionado, ¿vale? Bueno, beneficios de las historias de usuario es que sacan información que tal vez no se había pensado anteriormente. ¿Por qué? Porque es que está tocando la empatía, ¿no? De, oye, me pongo en tu piel para ver exactamente qué es lo que necesitas. Ayudan a priorizar además el backlog porque evidentemente dependiendo del rol de lo que necesite esa especificación o esa historia de usuario, pues va a ayudar a que quien prioriza tenga más elementos, aportan un orden y contribuyen a alcanzar esos acuerdos entre el equipo para que fomenten esa conversación de cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. ¿Vale? Me voy a saltar esta parte y vamos a entrar a la parte de time boxes. Y luego, otra cosa importante son las cajas de tiempo. Entonces vamos a ver que todas las metodologías o marcos ágiles tienen tiempos para determinadas cosas, ¿no? Entonces el time box al final es una caja de tiempo que tiene una duración fija y máxima en el tiempo. Entonces una iteración es una caja de tiempo, pueden ser 4 semanas. El evento de planificación, pues pueden ser 4 horas. Esto también depende de la duración, se define el número de horas. Esa reunión diaria, el daily meeting, pues puede ser un time box de 15 minutos. Entonces siempre eso es lo interesante, eso es optimizar. Al final no es este típico de conversación que nos vamos para la cafetería, comentamos y a lo mejor se nos va 1 hora comentando lo del día. Entonces no, esto tiene sus propias reglas para que esos 15 minutos
sean efectivamente posibles y óptimos en ese tiempo, comentar lo que se necesita. El Scrum viene de melee. Melee es la posición se me escapa, del rugby, donde básicamente aquí la idea es que todo el equipo está empujando hacia el mismo sitio, entre todos están al final yendo hacia el mismo lado. Y esto es un poco lo que el Scrum permite, ¿no? Y es, todos colaboramos, todos somos corresponsables y todos vamos a cumplir el objetivo de esa iteración, de ese sprint. Este es uno de los creadores se me escapó la palabra, del manifiesto ágil, se llama Sutherland. Y es una cosa que él decía, oye, el Scrum, además de poder ayudar a que los proyectos se gestionen en valor, en tiempo, también ayuda a mejorar el rendimiento del equipo, que esa es una de las cosas que a mí me parece interesante. ¿Y esto cómo? Entonces, el marco Scrum, vamos a entrar ya más al marco Scrum, básicamente pues tiene una serie de roles, o sea, funciones dentro del equipo, luego artefactos. Por ejemplo, el backlog es un artefacto. La historia de usuario es un artefacto. Y los eventos son los time boxes, ¿no? La reunión de planificación inicial de la iteración, el daily meeting, la retrospectiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se soportan unos valores y a su vez todo esto está soportado en aquellos valores iniciales que mostramos de los principios ágiles descritos en el manifiesto. Entonces aquí, por ejemplo, pues es para que os deis cuenta que hay una serie de time boxes. El sprint, puede ser 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, dependiendo. Eso, pues en el curso podríamos entender un poco más cómo se define ese tiempo. Lo que sí es que hay siempre una planificación al inicio de ese sprint o de esa iteración. Luego hay un Scrum diario mientras va sucediendo toda esta iteración. Al final hay una revisión y luego una retrospectiva. Entonces, en la planificación decidimos qué elementos o qué historias de usuario vamos a desarrollar en esa iteración basados en las priorizaciones que nos dan. Luego, diariamente comentamos qué hemos hecho, qué vamos a hacer y si hay algún tipo de obstáculo, ¿no? Algún tipo de problema, no se va a discutir ahí, pero por lo menos queda en el aire de que hay que hacer una reunión específica para resolver ese problema, pero por lo menos dar visibilidad de que ahí hay algo. Luego, una vez termine el sprint, se llega a la demo o a la revisión, que es cuando el equipo con el cliente muestra la solución funcionando o el estado de cómo están las cosas. Y al final, una vez el cliente dice, bueno, está bien, vamos en tiempo, o tenemos esto no me gusta, en fin, lo normal de un proyecto, hay una retrospectiva del propio equipo Scrum donde son capaces de decir, oye, ¿qué cosas hemos hecho bien y qué cosas podemos mejorar? Y ahí es donde está la inspección del mismo equipo, la mejora continua, el decir, oye, esto ya no solo se trata de esto, sino que además, o sea, ya hemos entregado a esto, pero ya no solo se trata del proyecto como tal, sino de la comunicación, de la fluidez de las personas, porque evidentemente si estamos trabajando en un equipo de estas características, pues también en la retrospectiva se toman temas y se ponen encima de la mesa temas relacionados al rendimiento del equipo, ¿vale? ¿Cuáles son los 3 pilares del Scrum? La transparencia, la inspección y la adaptación, que ya más o menos entenderéis qué es esto, ¿no?
El primer pilar es la transparencia. Entonces, esto significa que damos visibilidad total de cómo va el progreso del proyecto, de qué se está haciendo, qué hay en el backlog. Y esto al final lo que permite es a cuántos de nosotros nos ha pasado que llega el jefe y dice, oye, yo quiero saber, quiero un informe del progreso de este proyecto. Ya esto no es necesario. Se le dice, oye, pues vaya, si es digitalmente, al Kanban board del proyecto y ahí te vas a dar cuenta de cómo vamos. O simplemente, si es físico el board, pues lo puedes ver. Entonces, esto es una parte muy interesante. Dar visibilidad y que aquellas personas que tengan que tener acceso a esa información tengan esa visibilidad. Inspección. Todo lo vamos a inspeccionar. ¿Esto qué significa? Que vamos a evaluar lo que hemos hecho. Entonces, en la retrospectiva lo estamos haciendo. En el mismo daily meeting lo estamos haciendo. Y finalmente, la adaptación. Tenemos que ser capaces de aceptar que cosas que no funcionan hay que cambiarlas. O que si el usuario dijo, oye, pues esta historia de usuario no me gusta porque el mercado me está pidiendo otra cosa, pues necesito cambiarla. Y se cambia. Evidentemente con la firma de él y con la aprobación de él. Pero eso es lo interesante. Estamos teniendo esa capacidad de adaptación. Dentro de esto, pues evidentemente hay valores, como yo lo decía. En el Scrum, pues está el compromiso, el coraje, el foco, la apertura, el respeto. Esta parte me gusta mucho, ¿no? Porque el éxito del Scrum depende de que las personas se comprometan de manera individual a alcanzar los objetivos del equipo. Además, tener el coraje para hacer las cosas bien y para trabajar en aquellas que no sean fáciles, ¿no? Que sean cosas difíciles. Focalizar el trabajo solo en el sprint, en aquello que definimos que tenía valor y que necesitamos. Apertura, estar abierto para el tipo de trabajo que nos lleguen, para los desafíos, para exponer lo que pensamos de algo, ¿no? Y finalmente, importante el respeto. Todos los miembros del equipo Scrum se respetan entre sí porque al final todos somos personas con la capacidad de hacer las cosas bien y somos independientes, ¿no? Entonces es muy importante que estos valores en los equipos permanezcan. Y de ahí nos vamos a la frase que decía Jeff Sutherland, que decía, oye, es que el Scrum, además de esto, ayuda a mejorar el rendimiento de los equipos. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo valores. Nos focalizamos en el ser humano, en los individuos. Y es la mejor forma, porque yo siempre he dicho como coach de equipos, un equipo, si no tiene una fluidez de comunicación y no tiene una relación fluida, es muy difícil que el equipo funcione. Porque la fluidez, y no digo que vinimos a los equipos a ser amigos, no. Tenemos que tener lo mínimo para que nuestra comunicación y nuestra relación sea fluida y basada, en este caso, en estos valores. Y evidentemente, algo importantísimo, las personas. Entonces aquí vamos a hablar rápidamente de los roles. Un equipo Scrum tienen estos tres roles: el dueño del producto o Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. El dueño del producto es una persona que tiene conocimiento específico en el proyecto. Entonces, si vamos a hacer un proyecto de marketing, el Product Owner tiene que saber de marketing. Si vamos a hacer un proyecto, qué sé yo, de generar una nueva comunidad en redes sociales, pues esta persona tiene que saber de redes sociales. ¿Por qué? Porque él va a ser el primer interlocutor directo con el cliente y lo va a entender las necesidades, especificaciones y además va a ser capaz de priorizar las historias de usuarios, o sea, el backlog,
de acuerdo a lo que realmente él entiende que le aporta valor al cliente. ¿Por qué? Porque conoce y eso está especializado de alguna forma en el producto que se va a entregar. Es el dueño del backlog del producto, o sea que él es el que realmente tiene que convertir todo lo que habla con el cliente en historias de usuario, ponerlo en el backlog y priorizarlo, ordenarlo, hacer esos ítems visibles, claros y entendibles para que el equipo lo pueda discutir y pueda saber qué entra en la iteración o qué no entra. Y obviamente, pues por su expertise tiene que ser una persona respetada en la organización. Y aquí, algo muy importante, y es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto lo digo por el Scrum Master. Porque el Scrum Master no es ni el jefe, ni el Project Manager, ni el Product Owner es el Project Manager. No, el Scrum Master es un líder servicial que tiene primero un conocimiento tremendo de lo que son todos los procesos, reglas del Scrum. Otro, se asegura de que se entiende y se sigue correctamente. Entonces, muchas de sus responsabilidades es formar al equipo, que entiendan cómo se hace un daily meeting, que entiendan cómo es un backlog, cómo se redacta una historia de usuario, cómo se desarrolla un proyecto, un evento de planificación inicial, etcétera, etcétera. ¿Por qué el líder servicial? Porque él está dispuesto al equipo, incluyendo evidentemente no al equipo de desarrollo, sino a todo el equipo Scrum, a su servicio como coach, porque debe tener aquellas competencias y habilidades para ayudar a que el equipo fluya, promover la empatía, tener dinámicas, herramientas que ayude a que el equipo fluya, ¿no? Y además, pues también es formador, evidentemente lo que os comentaba, facilita los eventos, elimina los impedimentos. Esto es un tema muy largo de hablar, pero básicamente es en el desarrollo normal de un equipo de proyecto, pues siempre hay impedimentos técnicos, impedimentos culturales, puede ser temas que vayan en contra de la empresa o impedimentos con relación a que determinada área de la organización no está dejando fluir el proyecto. Entonces tiene que ser una persona lo suficientemente capaz para ayudar a que esos impedimentos desaparezcan. Y ayuda a la organización en la implementación del Scrum. O sea, además es un poco evangelizador dentro de la organización, pues para ayudar a que esto sea algo que normalmente todas las áreas, todos los managers lo puedan entender. Y luego está el equipo de desarrollo. Al final ellos son los que se dedican a desarrollar el producto. Es autoorganizado. ¿Por qué es autoorganizado? Porque al final, cuando un equipo tiene un objetivo muy claro y hay fluidez en la relación, ellos son capaces de definir entre ellos mismos, oye, ¿quién hace esto? ¿Cómo lo hacemos? Y se autoorganizan. No es el concepto del project manager de que Pepito hace esto, Pepita hace esto, tal, tal, tal. No. Ellos tienen la capacidad, de acuerdo a su expertise, de definir qué hacen y cómo lo hacen. Es multifuncional, porque eso es uno de los grandes objetivos, es que en un equipo hayan personas, evidentemente, que aporten a ese proyecto, ¿no? Con diferentes skills y que tengan esa multifuncionalidad para que no tengan que estar pidiendo ayuda no, sino que entre ellos mismos tienen, digamos, la gran posibilidad de que el proyecto, a partir de su capacidad, pueda ser realizado. No tienen títulos, entonces aquí nadie es jefe de nadie, aquí nadie es el project senior o el desarrollador senior, no, aquí cada uno se pone los títulos. Hay un tema muy interesante que es el Management 3.0, donde ese tipo de cosas se promueven, ¿no?
Que si yo me quiero llamar, oye, yo soy el ninja verde, pues tú eres el ninja verde y ya está. Y comparten la responsabilidad. La responsabilidad de cualquier cosa que se desarrolle dentro de la iteración es responsabilidad de todos. Por eso es tan importante que se definan objetivos claros y que ellos estén de acuerdo con ese objetivo para que entre todos trabajen y se ayuden en que esto salga al otro lado, ¿vale? Esto es un tema más sociológico de por qué deben ser menos de 12 y más de uno, porque al final equipos de más de 12 personas son inmanejables. Entonces, entre 4, 8 personas, 9, 10 en algunos casos, pues es como el número, ¿no? Y si se requiere más, pues lo que se hace es otro equipo Scrum. Y aquí lo interesante, y esto sí no se me podría escapar, es que a tal punto llegan los equipos Scrum, que los equipos Scrum se vuelven sostenibles en el tiempo. ¿Y esto qué significa? Que si hay un nuevo proyecto, el proyecto se le dice y se le lleva al equipo Scrum ya constituido. Lo que pasaba anteriormente es que se le decía a un project manager, hay que hacer este proyecto, y el project manager empezaba a buscar a quién involucrar dentro del equipo de ese proyecto. Aquí no, aquí ellos se vuelven totalmente estables porque tienen capacidad de trabajar juntos, porque son equipo, y entonces lo interesante es que los proyectos se llevan a los equipos y no al revés. Tengo un proyecto y armo equipo. No, no, aquí son sostenibles en el tiempo. Y cada vez con sus iteraciones, sus retrospectivas, cada vez son equipos que se vuelven al final de muy alto rendimiento. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, un equipo Scrum es un equipo autoorganizado, multifuncional, y además están acostumbrados a trabajar iterativamente, por iteraciones, e incrementalmente, entregando soluciones en cada iteración. Y esto es como el resumen de lo que es Scrum. Por un lado, tenemos el backlog del producto, que recordar, el owner es el product manager. Luego, aquí hay una reunión de planificación con el equipo y el equipo decide qué poner en ese sprint o en esa iteración. Luego comienza el sprint y cada sprint pues va a tener un incremento que se supone que debe ser una solución funcionando. Al principio se tiene la planificación, se hace el Scrum diario, acuerdan los time boxes, ¿no? Estos son eventos que se tienen que estar presentando sí o sí en la duración. Luego se hace una revisión ya al final del sprint para ver todo lo que se comprometió y el objetivo, si se logró o no. Se le muestra al cliente y se hace la retrospectiva, y es, oye, como equipo Scrum, miremos qué hemos hecho bien, porque esto hay que celebrar lo que se hace bien, pero también miremos qué podemos mejorar, qué áreas de mejora tenemos, y también lo ponemos dentro del backlog nuestro como equipo, porque eso tiene que tener un owner, tiene que tener una fecha para ir mejorando el equipo, ¿vale? Y aquí pues tenemos los diferentes roles. Y por mí, pues esto es todo.